Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Espero que se encuentren gozando de la presencia del Señor. Después de haber alabado al Señor, bueno, vamos a escuchar la santa palabra, porque hoy nos tiene algo fabuloso, siempre nos tiene algo fabuloso. Dicen por ahí que con el buen testimonio callamos muchas bocas, que no necesitamos ni hablar para que digan, soy yo soy así, tengo justicia. Por ahí siempre han dicho que todo eso sale sobrando, porque el buen ejemplo es con la manera de movernos. Simplemente no tenemos que hablar. Y de hecho eso es lo que San Pablo le escribe a Timoteo. Por eso vamos a ir al capítulo 4 de la primera de Timoteo y voy a ir al versículo 11. Quise hacerlo en un solo sermón, pero lo voy a hacer en varios sermones, porque es de suma importancia lo que San Pablo le dice a Timoteo de la manera en que se debe de comportar un buen hombre de Dios. Un buen hombre de Dios. Por eso dice ahí, a este sermón yo lo voy a titular El buen ejemplo. Aquí en mi Biblia dice el servicio fiel. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra de Dios, hagan el favor de sentarse. Qué poquito leyó el pastor. Es bastante comida. Viene comprimida, por decirlo así, pero cuando la liberas, alcanza millas. Alcanza todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que el apóstol le manda a decir a Timoteo. Hoy en día, nadie esperaría esa llamada de Pablo, ese consejo, porque la mayoría hoy en día quiere parecerse, ¿no?, muy importante hoy en día, que sucedan milagros, que suceda esto y que suceda lo otro, y todo eso es bueno. Pero aquí nos está hablando de conducta, de cómo debemos de movernos para que los demás nos vean. De hecho, cantamos siempre un cantito de que se vea siempre que estamos siguiendo a Dios y que la luz siempre debemos de mostrarla a los demás. Aquí San Pablo le dice a Timoteo sobre que está muy joven y que no le creen mucho porque es joven, y le dice, pero al final, que no te importe que eres joven. Ahora, vamos a ver lo de joven. Tampoco Timoteo era un niño, come on. Tampoco era un teenager, no era un adolescente. Porque, de acuerdo a los escritos, San Pablo había llamado al servicio a Timoteo hace unos 15 años. Entonces, quiere decir que no era un jovencito. Porque muchas veces no necesitas tener cierta cantidad de años, pocos años, para decir que eres joven en la fe, sino puede ser que tengas más años. De hecho, en el griego, la palabra que usa para joven, en el griego está designando a un hombre hasta los 40 años. Pero bien, era un joven en la fe. Aún a los 40 años, era un joven. Y de hecho la iglesia en el pasado, ahora no, pero en el pasado, por lo regular, siempre, unas iglesias sí lo tienen, por lo regular siempre escogían a personas maduras para llevar el ministerio. Decían, ya habían pasado por la locura, las pasiones, eso de querer cosas o de querer lo que no deben, ¿verdad? Ya están apaciguados.
Bueno, entonces nos dimos cuenta aquí sobre lo que es ser un joven. El testimonio quiere decir bastante. El testimonio. San Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que por su buena conducta dé a saber quién es él, por la buena conducta. Yo siempre he dicho que un buen comportamiento, un buen testimonio, calla muchas bocas. Muchas bocas. Por donde hemos caminado, durante este caminar, aquí en Dallas, Texas, son muchos años ya de seguir a Dios, bastantes años. Yo me atrevo a decir con certeza que lo que más hemos llevado a cabo ha sido un testimonio. Ahora, mi palabra puede valer, no puede valer. Yo puedo decir lo que yo quiera tocante de mi conducta, pero que otros lo digan mejor, donde hemos caminado. Nos tildarán de algunas cosas, pero siempre procuramos dar el testimonio por donde quiera que estuvimos. Donde quiera que Dios nos movió el Señor, siempre estaba el ser tenaz ahí en el ministerio, en trabajo, en todo, ser tenaz. En ser los primeros, en estar ahí, ser los últimos, en todo. Entonces, como siempre yo he dicho, pues podrán hablar de nosotros. La gente siempre habla. La gente siempre habla. Pero, como una vez oí también que dijeron, no, sí, Francisco, o sea, refiriéndose a mí. Sí, a él le gusta mucho la independencia. Pues no estoy hablando de la independencia de México ni la de aquí, ¿verdad? Sino de andar medio solo. Y dijo, pero yo sé que es un hombre que Dios le habla, yo sé que es un hombre muy apegado, entonces está como medio contradictorio, ¿no? Pero la cosa es esta, tenía que ser Timoteo un buen ejemplo para con los demás, porque mis hermanos, el buen ejemplo calla muchas bocas. Tú podrás decirme, ay, qué bruto, yo sé esto, yo conozco esto, yo oro en la mañana, en la noche, en la madrugada leo. Papacito, con el ejemplo es con lo que vamos a entender qué es lo que estamos viviendo, con el ejemplo. No necesitamos decir, me desvelo a tales horas. No necesitamos decirlo, sino con nuestro comportamiento damos a conocer lo que somos. Dijo San Pablo, somos libros abiertos, come on, somos libros abiertos. De hecho, unos siglos antes de Cristo nació Platón. ¿Quién era Platón? No era un Platón grande, ¿verdad? Era un filósofo griego. Unos siglos antes de Cristo, una vez le hicieron una falsa acusación sobre una falta deshonrosa. ¿Qué dijo Platón cuando lo confrontan? Dijo bien, tenemos que vivir de una manera que deseche esa acusación falsa. Tenemos que vivir de una manera, un comportamiento, que lo que dijeron es falso. Tenemos que vivamos. Porque el vivir, mis hermanos, eso va a callar muchas bocas. De vuelta, lo verbal ayuda poco, pero el modo de vivir es lo que da el testimonio y es lo que hemos sido llamados. Los hombres tenemos que ser diferentes, hombre y mujer por supuesto. El cristiano tiene que ser diferente, tiene que llevar un nivel, un estándar, el estándar de Cristo para tener un buen comportamiento, no solamente en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la política donde ande, en donde quiera, tiene que ser un ejemplo vivo, porque el tal se dice llamar un hijo de Dios, y los hijos debemos de ser diferentes al mundo y parecernos a Cristo. Ay, pero que Cristo no gritaba. ¿Cómo que no? Hasta chicoteaba.
Hasta chicoteaba Jesús. Seguro, se llenaba a veces de un enojo santo, por supuesto, cuando miraban injusticias. Todo es de leer la palabra. Ay, pero que Dios, no, hasta se abría la tierra y se tragaba a los pecadores. Ay, pero ahora ya no pasa eso. No, porque hoy se está guardando el Señor hasta el último día, sacar todas las obras de los hombres. Y entonces sí, viene la recompensa, la paga. Lo cierto es que el testimonio siempre tiene que ir adelante. Es el que nos debe de preceder, siempre el testimonio. Aquí San Pablo le está diciendo a Timoteo lo que debe de ser, que sea ejemplo. Últimamente que seas joven en la fe, no importa. Pero vive la fe. Eso te van a creer cuando te vean tu modo de vivir. De lo contrario, ¿saben qué va a pasar? Se van a reír de ustedes. Se van a reír de ustedes. ¿Por qué? Porque con el comportamiento paras a la persona. Ya hay una distancita para contigo. O te hacen algo malo para quitarte del medio. Dios es bastante bueno. Aquí San Pablo le está diciendo a Timoteo que sobre todo debe de haber amor en la vida de él. Amor debe de haber. Porque el amor es lo más grande que puede haber. El más grande de los dones, el amor. Es el agape. Es el agape. ¿Qué quiere decir? Un amor incondicional para con los demás, aunque incondicional es para con Dios. Y el tipo de amor para con los demás es diferente. Como el tipo de amor para una esposa es muy diferente para el tipo de amor para con la congregación o para con los del mundo. Son amores diferentes, pero tenemos que amar. ¿Se acuerdan ustedes? O a lo mejor no se acuerdan, o uno pues nunca lo han oído. Hasta los protestantes, no somos protestantes, ya somos cristianos, saben lo que es la oración de Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón. Que sepa amar y no ser amado. Comprender y no ser comprendido. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene el amor, no tiene enemigos. Aún al enemigo le bendice y le desea el bien. Aún. Eso es tener amor. Jesús nos amó aún cuando éramos pecadores y merecíamos la muerte. Él nos amó. Ay, no es cierto. Seguro que sí. Si no, no estuviéramos aquí. Nos amó para que cambiáramos. Vino Él a nuestras vidas y nos cambió. Ese es el amor que le estaba diciendo San Pablo a Timoteo. Esa clase de amor debes de tener. Y así vas a poder callar muchas bocas. Aún hasta tendrán vergüenza de criticarte. ¿Por qué? Porque tú les estás deseando un bien. No hay nada en tu corazón contra nadie. Contra nadie. Libre. Qué hermoso. Cantábamos un canto que decía de libertad. Mis hermanos, es hermosa la libertad en Dios. Simplemente eres unique, dicen aquí, único. Dios nos hizo únicos, mis hermanos. Tiene que haber amor. Le dice San Pablo a Timoteo, si no hay amor, hable lo que hables, diga lo que digas, ni caso te van a hacer, vas a hacer el hazme reír. ¿Por qué? Porque la palabra, lo verbal, sale sobrando. No te creo, te van a decir. ¿Y saben qué pasa? No te creo. Está lleno, bueno, el mundo no te cree. Pero también hay muchos que están dolidos y no creen por el modo como se comporta muchos de la iglesia. Nos encontramos a una señora, ¿verdad? Bueno, mi esposa.
que caminó hace un tiempo. Y precisamente no quería nada que ver con la iglesia. No, nada. Muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces lo que dicen que somos unos hipócritas. Que somos los 1000 máscaras. A la iglesia vamos con una máscara, salimos, nos ponemos otra. Había un luchador allá en Monterrey, en México, que se llamaba 1000 Máscaras. Yo lo conocí. Me gustaba la lucha libre. Siempre traía una máscara diferente. 1000 máscaras. Mi esposa ahí le estuvo hablando y animando y diciéndole, cada uno tiene que darle cuentas a Dios un día. Vamos a la iglesia porque es un mandato de Dios. Y como dice la Escritura, congréguense y no hagan como algunos que acostumbran no congregarse. Dijo, es tu vida. Entonces ya hubo el aceptamiento, ¿verdad?, en su actitud. Como el otro día me dijo también mi hermana a mí. Dijo, es una bola de hipócritas, me dijo a mí. Es una bola de hipócritas. Dicen amar a Dios y mira cómo viven. Y mira cómo viven sus hijos. Es triste. Pero nosotros debemos de vivir un testimonio muy bueno porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Entonces, ¿para qué seguimos? Si no nos vamos a parecer al Señor. Por eso San Pablo le está hablando de una manera muy fuerte a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba hablando? Porque creo que aquel se estaba medio descuidando. Y tenía que recordarle lo que fue llamado y lo que tiene que hacer. Porque al final está en el camino. Bueno. Número 2. Nos dice el Señor que seamos leales. Que seamos leales. Fidelidad. En espíritu, dice. Que seamos leales, que seamos fieles. A veces es dura ser fiel. Es duro. Pero qué hermoso se siente. Qué seguridad hay cuando tenemos fidelidad, cuando hay lealtad en nuestras vidas. Es algo hermoso. ¿No han visto ustedes películas de soldados? Cuando hay soldados, ¿verdad?, que dan su vida por sus amigos. Y dan su vida a la vez por la patria. Y son recordados como héroes. La fidelidad es tremenda, mis hermanos. Es hermosa. Es hermosa. Vive con uno con una satisfacción tremenda en su corazón de uno. ¿Por qué? Porque ser fieles con los demás no te voy a hacer ningún daño. Ningún daño. Al contrario, vas a tener mi amistad. Vas a tener lo que soy yo. Igualmente yo voy a tener lo que tú eres. Las películas nos ponen, nos enseñan. Se me viene a la memoria la película del Señor de los Anillos. En cierto momento, ¿verdad?, de la película, cuando la oscuridad quiere subyugar ya a la humanidad de aquel tiempo, ya están por tomar aquel castillo. Y el rey va a dar la última batalla. Y le dice el rey al capitán, dijo, ¿quién soy yo? Y dice el capitán, usted, mi señor, es el rey. Dijo, ¿y qué harías por mí? Le dice el rey, sin voltearlo a mirar, no al capitán. Son palabras parecidas, ¿eh? Y le dice, con usted, mi rey, hasta el final, sea cual que sea el desenlace, pero con usted hasta el final. Ese tipo de lealtad debe haber en nuestros corazones. La lealtad es hermosa. Deja huella, deja historia
familia, le hables con Dios, le hables con la iglesia, le hables con los que no conocen a Dios. ¿Es hermoso? ¿Se puede? Seguro que se puede. Seguro que sí se puede. ¿Qué palabra le está diciendo San Pablo a Timoteo? La manera de que ella va a obedecer y va a callar la boca de muchos. De muchos. Pero ante todo, tú andas con confidencia. Tú puedes andar con tu cabecita levantada y caminar gallardamente. ¿Por qué? Porque en realidad estás viviendo de la manera en que Dios siempre ha querido. Después le dice, Timoteo, tiene que haber pureza en ti. Tiene que haber pureza, honradez, honestidad. Tiene que haber en ti la pureza. Se cuenta, está escrito en la historia, en los tiempos del reino romano, de los emperadores, vivía Plinio, que era gobernador de Bitinia, para Roma, ¿verdad? Y en un reporte que le manda al emperador Trajano, un reporte sobre los cristianos, le dice, ¿sabes de que ellos se juntan y hacen pacto, juramento entre ellos de que no deben de robar, no deben de hurtar, no deben tampoco agarrar a la mujer ajena? O sea, adulterio. Y si acaso alguien deposita algo con una persona y viene de vuelta y se lo pide, no se lo niegue, déselo. Estos estándares de vida, mis hermanos, los han tenido los cristianos por siempre, y esos estándares los ha puesto Dios desde un principio. No robarás, no matarás. Y estos estándares, uno de estos los tenían los filósofos. ¡Es hermoso! Pureza, castidad, conténtate con la mujer que Dios te ha dado, conténtate con el hombre que Dios te ha dado. Es lo que está diciendo. ¿Qué gané pureza? Ay, pero yo no estoy casado. Pues conténtate con tu soltería, porque al rato viene la princesa, al rato viene, o el príncipe, al rato viene. Pero debes de estar contento, guardándote. Ay, a veces no puedo y termino cayendo. Sí, eso le pasa al hombre que no ha depositado, o a la mujer, plenamente su confianza en Dios. Porque cuando viene la libertad a la persona, la libertad de Dios echa fuera todo temor. Y puedes hacer lo que para ti parece imposible. Imposible. Tremendo. Tremendo. Qué hermoso. Qué hermoso es el Señor, mis hermanos. ¿Cómo va a mirarnos el mundo? El mundo a gritos pide la ayuda, pero no nos van a creer. No nos van a creer si no miran diferencia. No nos van a creer. Tenemos que ser diferentes. Diferentes. De veras, muy diferentes debemos de ser. Tenemos que vivir en realidad a lo que hemos sido llamados. San Pablo tuvo que decirle estas palabras a Timoteo, que tenía que estar lleno de estos dones para poder callar la boca de muchos. Más adelante vamos a mirar, quise hacerlo de un solo sermón,
Pero dije, no, tampoco quiero cansarlos, pero quiero ser conciso en lo que predique, pero lo voy a extender. Porque en realidad, mis hermanos, el buen ejemplo es lo que quiere Dios, para que vivamos primeramente nosotros, pero para que vivan los demás. Que se les antoje, come on, que se les antoje a lo demás lo que estamos viviendo. Y si vivimos bien y a otros no se les antoja, pues que no se les antoje. A últimas, pero tú estás haciendo el bien. Tú estás viviendo bien. Porque hay mucha gente que anda corriendo en las iglesias. Hay gente que anda visitando solamente iglesias. Y a veces les gusta el sermón, les gusta o no les gusta, pero a veces les gusta y dicen, qué bonito, me gustó, pero ya no vuelven. La palabra de Dios no es solamente para que nos guste. La palabra de Dios no es solamente que me cayó bien. Como dijo alguien por ahí, será bueno preguntar cuando se termina cada sermón, ¿y qué vas a hacer con todo esto que has oído? ¿Qué vas a hacer con todo esto que has oído? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino, Dios vino y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se encarna en nosotros y vivimos y la hacemos nuestra. Y les digo, hay gente fiel en la iglesia del Señor. Hay gente leal en la iglesia del Señor, que no importa cuáles sean las circunstancias, ese tal camina y es fiel, ama, vive. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no nos vamos por las circunstancias, nos vamos por el llamado de Dios y le creemos más al llamado que a la circunstancia. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana.